Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Bienvenidos una vez más a Libera tu Mente, diálogos para expandir la conciencia. Yo soy Cristina Rubiano, soy coach de vida espiritual e hipnoterapeuta. Y en el diálogo de hoy vamos a hablar sobre un tema que me viene rondando mucho la cabeza, el ADN, las capas del ADN, el ADN multidimensional. Y he traído a una persona fascinante. O sea, es una persona con la que vamos a conversar de este tema en detalle. Tatiana Salazar. Tatiana es bioterapeuta, escritora y canalizadora del sistema Regresa, el cual se basa en activar el componente energético del ADN para restablecer la armonía, el balance, el bienestar y la abundancia. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida a Libera tu Mente. Hola, preciosa, yo feliz de estar contigo, feliz de estar en este, que abran estos micrófonos para expandir este mensaje. Y bueno, la oportunidad de conversar a alguien que me llega al corazón de temas que a ambas nos apasionan. Y es que así es, Tati. Y yo voy a revelar aquí un secreto y es que no es que yo conozca a Tatiana justamente en este momento. Tati y yo llevamos un camino recorrido porque en uno de los momentos más críticos de mi vida, Tati me ayudó a ver otra perspectiva y allí empezaba un proceso de sanación profundo que me fascinó y que, por decirlo así, me abrió la puerta a darme cuenta que amaba esto. Y una parte de eso fue justamente la activación del ADN. Entonces empecemos por ahí, Tati, entremos en materia. ¿Qué es eso de activar el ADN? O sea, ¿el ADN no viene activo o qué? ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, esta molécula maravillosa es un archivador, ¿sí? Podríamos denominarla de esta manera, en donde está absolutamente toda la posibilidad o el contenido para la experiencia humana. ¿Por qué digo posibilidad? Porque hay mucho contenido del ADN que está apagadito, que está replegadito, y que si en el momento el ser humano no la requiere, esa información se mantiene en esas condiciones, apagada, ¿sí? Pero una vez se requiere para la experiencia, para transitar un desafío, para experimentar un proceso de sanación, tenemos la capacidad y posibilidad de encender esos archivos para ponerlos a nuestra disposición. Y activar el ADN, como alguna vez lo compartía contigo, es como cuando tenemos un archivador y le quitamos el seguro a los cajones y los cajones quedan disponibles para que yo los abra y saque la carpeta que necesito en el momento indicado. Entonces, esto es más o menos, pues así como con analogías, poder comprender qué es lo que pasa con el ADN. Wow. Y en esos archivadores, ¿qué hay? ¿Qué tipo de información puedo yo obtener al activar mi ADN? Bueno, los archivos que tenemos contenidos en el ADN son el resultado de la misma experiencia humana, de ese aprendizaje que históricamente ha hecho el humano desde que aterrizó en este planeta. Cada aprendizaje mm, con, se va codificando con el código genético, ¿cierto? Con el código lingüístico y se archiva. Entonces, en el ADN tenemos el archivo del amor y del desamor, de la presencia y de la ausencia. O sea, esa información ya fue aprendida por el humano, se archiva en el ADN y siguientes generaciones, de acuerdo a la experiencia que estén viviendo, pues van a aprender o apagar esas secuencias, van a abrir esa carpetica de la presencia o abrir la carpetica de la ausencia o del amor o del desamor para poder transitar su experiencia a partir de esa información que ya está archivada. Entonces, cada vez que un ser humano hace una integración de un aprendizaje, se queda codificado en el lenguaje del ADN. Ah, wow. Esto, ¿sabes qué? Me parece súper revelador porque casi siempre estamos hablando de que los ancestros, bah, vamos a soltar a los ancestros, ¿no? Y siempre como que siento yo que hay como esta cosa de, ay, sí, vamos a agradecer a los ancestros, pero para ver si nunca más los volvemos a tener presentes, para ver si, uy, no, me dejan de fastidiar, ¿no? Y entonces ahora con lo que acabas de decir es que igual, en últimas, esos humanos de los que estás hablando que archivaron toda esa información de la presencia y de la ausencia, del abandono, del amor, todo ese tipo de cosas, pues son nuestros ancestros, no solo los más inmediatos, sino todos los demás. Entonces, que en realidad hace parte también de poder ver el otro aspecto de todo lo que nos entregaron estos seres
que son el sostén o la raíz para que en últimas nosotros podamos hoy como erguirnos como un árbol, ¿verdad? Y poder dar frutos. Es Así es. increíble. Y esa Entonces, parte ancestral, Cris, es la que denominamos el archivo crístico, ¿sí? Donde están todos esos potenciales que nos permiten llevarnos a la armonía, el amor, la aceptación, la generosidad, la lealtad. Todo esto es el archivo crístico que te permite a ti salir de los desafíos, navegarlos, trascenderlos para salir de ellos. Entonces, cuando hablamos de activar nuestro ADN crístico, estamos activando esa integración que el humano ha hecho a través de la historia de estos potenciales que nos permiten entrar en armonía o en balance. ajá, ya entiendo. Qué bárbaro. Y bueno, cuéntanos entonces cuáles son, o sea, además de este archivo crístico, cuáles son las capas del ADN, ¿no? Porque estamos hablando de eso que son varios archivadores. Entonces, ¿qué se guarda en cada uno de ellos o cómo podríamos clasificarlo? Bueno, para la humanidad tenemos activo información en 12 hebras o 12 capas, ¿sí? Y cada una de ellas tiene información específica que nos ayuda para la experiencia humana. En la capa número uno tenemos, o la hebra número uno, está codificado todo lo que tiene que ver con el yo físico y la parte emocional y mental, allí donde cómo pensar, cómo siento, cómo voy a gestionar mis emociones, si voy a tener gorditos, si mis ojos van a ser claros, si mi cabello va a ser crespo, eso está en la capa número uno de la D. En la capa número 2, que ya esa capa número uno es la doble hélice que nosotros conocemos, que podemos ver al microscopio, es la parte física del ADN, que de la misma manera como el ser humano tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, mental, espiritual, álmico, energético, el ADN está exactamente igual. Entonces estamos hablando de la parte física. Ahora vamos a hablar de la parte energética o espiritual del ADN, que empieza a manifestarse a partir de la segunda hebra. La segunda hebra del ADN nos habla sobre el propósito y la misión de vida. Allí está contenida en las secuencias de lo que tú en tu programación prenatal determinas va a ser lo que le va a dar sentido a tu existencia. Entonces tú tienes ese archivito ahí guardado y se va a aprender, lo vas a encender en el momento en que hagas conciencia o que estés lista para experimentarte en ese propósito o en esa misión de vida. Para algunos seres humanos implicará un tránsito antes de poder prender esta información, hacer un recorrido de sí mismos en su historia, en su experiencia, para estar listos a abrir esas secuencias. ¿Sí? Algunas estarán activas desde las edades muy tempranas que se manifiestan de manera espontánea, que nosotros pues no atendemos, pero que ya se están manifestando. O sea, la información se manifiesta porque el alma así lo determina. Esas son decisiones del alma. Cuando se está definiendo en qué personalidad se va a expresar, eso lo decide el alma. ¿Mm? En la tercera capa del ADN o tercera hebra, que es de la que más información tenemos aterrizada para la humanidad, está contenida toda la información que nos permite, las secuencias que nos permiten la comunicación asertiva, la experimentación del niño esencial, del niño, de lo que llamamos el niño interior. Y a mí me gusta hablar mucho, Cris, del niño esencial, porque cuando hablamos del niño interior, alguien dice, ay, pero es que cuando yo era niña, a mí vivía muy triste, muy abandonada. Son las características de tu infancia, pero no las del niño esencial. El niño esencial, en esencia, es un ser espontáneo, aventurero, divertido, espontáneo, y esas secuencias están contenidas en la capa número 3 de la ADN. Y otra información poderosísima que está en la capa 3 de ADN es la capacidad de ascensión. Es esa situación en la que nos permitimos morir al viejo yo y permitirnos ser un nuevo ser, una nueva experiencia. Morirme en vida, literalmente es como morirme en vida, es dejar de ser quien era yo, ese tránsito que tú hiciste hace un par de años, ¿cierto? Se hace gracias a la capa, a la información contenida en la capa número 3. Yo trasciendo, haciendo, estando vivo, gracias a esas secuencias que están en la capa 3. La capa 4 y 5 o las hebras 4 y 5 son las que contienen y le dan soporte al registro akáshico y no son, contienen entre cielo y tierra. Ellas son como las que nos soportan en la experiencia.
y son las que nos conectan con el registro. El registro akáshico es un archivo supremamente robusto, entonces necesita de la contención de estas dos capas para poderlo relacionar con nosotros y que el ser humano no tenga que descargar todo el registro akáshico, sino que a través de esas conexiones que se establecen dentro del ADN y el registro akáshico se vayan descargando información para activar las secuencias del ADN o apagarlas también. También se puede, yo puedo seleccionar información de la cache para apagar una secuencia de él y poder transitar un desafío. Eso sucede en la capa 4 y 5. La capa 6 es la capa de la transformación, es donde yo me permito consolidar el nuevo yo. Cuando yo tengo consolidado el nuevo yo, activando mi capa 6, estoy en la posibilidad de utilizar la información en la capa 3 y hacer mi ascensión. Entonces, por eso es tan poderoso, y ahí vamos a hablar también de la combinación 936 o 369, la capa 3, la capa 6 de la que estamos hablando, y ahorita hablamos de la 9. ¿Sí? Entonces ahí va tomando forma este tema de esta trilogía que nos compartió, que pues se nos comparten desde los procesos espirituales, ¿no? La frecuencia vibratoria del 3, 6 y el 9. En la capa 7 encontramos la capacidad, las secuencias que nos permiten aceptar y podríamos decir perdonar. En la experiencia humana, desde el punto de vista etérico, espiritual, álmico, no hay nada que perdonar porque todos son acuerdos que como almas hacemos. Entonces, si yo acordé con mi papá a vivir una experiencia de abandono, pues yo realmente no tendría que perdonarlo porque me abandonó. Pero ya en el contexto humano requerimos aterrizar en el perdón. ¿Sí? Entonces, sí, está bien, te perdono porque me lastimaste. Entonces, en la capa 7 está esa posibilidad, pero lo que hay que activar primero son las secuencias de la aceptación. Aceptar a cada quien como es, aceptar el momento, reconocer, y esa aceptación es del reconocimiento, no de, pues, esto es lo que hay. No, es desde el reconocimiento, es una aceptación desde el reconocimiento. ¿Sí? Que me permite aterrizar en los escenarios del perdón. En la capa 8 está el aprendizaje, está el ADN crístico. En la capa 8 yo tengo el aprendizaje del amor, la presencia, la lealtad, la honestidad, todo eso está anclado en la capa 8. ¿Sí? Entonces la capa 8 y la 4 y la 5 son las que interactúan para poder permitir la experiencia en trascender lo que yo de la cache bajo de experiencias ancestrales que requieren ser reparadas. Es la interacción entre estas tres capas, la 4, la 5 y la 8. La 9 nos contiene todas las secuencias que nos permiten la reparación y autorregeneración. Entonces, cuando yo me autorregenero, me reparo, entro en transformación con la capa 6, estoy en la capacidad de ascender con la capa 3. Y este es el poder de la frecuencia 3, 6 y 9. Estas tres capas son poderosísimas en el proceso de transformación, en el proceso de ascensión, en este espacio histórico en el que nos encontramos de elevar y expandir nuestra frecuencia vibratoria para experimentarnos en temas mucho más sutiles, espirituales y energéticos que en la materia. Entonces, estas tres combinaciones. La capa 10 es la verdad de Dios en mí. La capa 3, la capa 10, 11 y 9 es esa parte de Dios que existe dentro de mí. Es eso que me confiere a mí como un Dios en acción. Entonces, en la capa 10 está mi verdad. ¿Cuál? La mía. ¿Yo a qué vine? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué represento? Todo esto está contenido en la capa número 10. La 11 tiene contenidas las secuencias de el Dios primigenio, Madre, Padre, Dios, es el divino femenino, en donde se gesta la vida. Es como la representación etérica y espiritual de la copa sagrada del útero, eso es la capa. Es allí donde se da la alquimia de la creación. Y la capa 12 es literalmente la chispa divina en mí, es Dios en mí. Es ese pedacito que me hace realmente reconocerme como divinidad en acción. Wow, o sea, realmente que en últimas tener esta información es volver a retomar tu poder para empezar a ser un verdadero creador o co-creador consciente junto con tu esencia divina, ¿no? O sea, tan humanos Ujú. y divinos, literal. Amo la información porque
la información es literalmente luz, ¿no? La luz es o la energía. Luz. Sí, Ujú. exactamente. La energía tiene información y fuerza, ¿no? Entonces es tanto el movimiento hacia adelante como la capacidad de ver qué es todo eso que tengo yo escondido dentro. Es maravilloso. Y sabes, me gustaría, si te gustaría a ti en primera medida, que nos compartas qué o cómo ha transformado tu vida esto de activar el ADN. O sea, que cuéntanos de algo así que tú hayas dicho, wow, activé el ADN y me pasó esto. Bueno, mira, puntualmente, mira lo que pasó esta semana. A Estamos ver. pasando una situación en la empresa estresante, ya el flujo de caja estaba, no había liquidez. Yo, ay, Dios mío, ¿cómo así que estamos en esta situación? No, pues nada, voy a hacer este ejercicio 3, 6 y 9. Me concentré en activar estas tres capas y al hacer la meditación con las tres capas surgió un reto que inclusive empieza ahorita el 1 de agosto. Yo ya lo vengo haciendo. Y a partir de hacer el ejercicio, en una semana, no me lo estás preguntando, se facturaron $1,500 en una semana haciendo el ejercicio y se resolvió la situación financiera que estábamos teniendo. O sea, no, en ese momento no se veía de dónde y qué vamos a hacer. Me concentré en mis tres capas y sucedió. En enero, en enero se me durmió una pierna. Bueno, y pues en otra oportunidad les contaremos a tu audiencia un poco de la historia de lo que me trajo aquí. Claro, mi primer pensamiento fue, se me activó el diagnóstico que me trajo al desarrollo personal. No, no tenía nada que ver eso. Se me había inflamado el nervio ciático porque me sentía cansada, agotada en una situación que se estaba presentando dentro de la empresa. Para mí la empresa ha sido un espacio de expansión y de conciencia enorme. Entonces, en ese momento lo que hice fue una activación de la capa 9, que es la que da la capa de sanación, activé recursos en la capa 8 y la capa 3, y en cuestión de 4 semanas resolví el desafío, volví a recuperar la sensibilidad en la pierna, la movilidad, obviamente pues hice mi terapia, hice mis actividades, pero esto hizo que en 4 semanas se resolviera el conflicto que estaba dando paso al síntoma y mi cuerpo entrara en sanación. Eso conmigo, Cris. Pero mira que con una de las estudiantes del diplomado de epigenética cuántica estaba embarazadita y el primer embarazo ella entró en depresión y lo manejaron con antidepresivos. Entonces viene su segundo embarazo y otra vez entra ella en esa sensación de tristeza profunda y dice, no quiero usar medicamentos. Y ya estaba, ya me hemos entregado el oráculo como herramienta física. Entonces empezó a usar diariamente uno de los oráculos y uno de los recursos del oráculo y empezó a sentir mejoría. Ella vive en Europa. Habló con su médico y le dijo, bueno, si esto te está ayudando a mantener tu estado de ánimo, vamos a hacerlo así y no vamos a usar medicamentos. Y transitó todo su embarazo y gestionó sus emociones a través de los recursos que contiene el oráculo y no necesitó de utilizar la medicina. Wow. Entonces, cuando ella nos cuenta qué estaba haciendo, y estaba, sí, ella espontáneamente al azar, cada mañana ella seleccionaba un recurso, activaba el recurso para el día, en la noche activaba el mismo recurso y se iba a descansar con esa información. Y eso fue lo que le permitió navegar los estados depresivos que se había dado cuenta ella con su embarazo anterior y el segundo embarazo, pues que para ella entra en estados depresivos cuando está en gestación. Wow. Estos recursos de los que nos estás hablando son los recursos del programa Regresa. Sí, son los recursos es uno de los pilares del programa Regresa, los recursos que hoy en día se constituyen en el oráculo de Metatron, que tienen 26 cartas. Cada carta te conecta con una información específica y con un sonido activa la información en tu ADN para poner a tu disposición lealtad, generosidad, amor, fe, determinación. Entonces, con el sonido se activa y eso se pone a tu disposición y tú puedes navegar una situación durante el día a partir de esa activación. Y Ah, ese es ya uno de te los pilares del sistema Regresa. ¿Y eso dónde está? Eso fue algo que tú canalizaste y está disponible en tu web o dónde está?
Sí, eso yo lo canalicé en pandemia. En pandemia llegó esa información. Cuando yo la comparto contigo, todavía estaba como muy tímida en como con esta herramienta hacia el mundo. Yo lo usaba conmigo, muy en los procesos uno a uno, cuando tú estábamos en esos momentos de tu vida, y entonces por eso comparto esa información contigo. Pero el siguiente mensaje también en un estado de meditación dijo, esto no es para entregarlo así. Yo, ok, entonces, ¿cómo tengo que entregar? ¿Sí? Y surgió la idea de hacerlo, pues, de una de nuestras mentora conjunta, que es Silvina, y yo, ok, lo de las tarjetas puede ser una forma de hacerlo. Entonces me dispongo a meditar de cómo sería y surge el diseño, que es un diseño hexagonal de las tarjetas, y sí, hoy en día lo encuentran, está en Busca Libre, a nivel internacional, y aquí en Colombia pues también pueden adquirirlo directamente con Regresa, con la empresa. Pero ya es una herramienta que está a la disposición de la comunidad en general. Esta semana coincidió que estábamos cumpliendo años en la empresa y nos codificaron en Busca Libre. Y eso pues es maravilloso porque nos permite llegar a muchas ciudades, países en donde el costo del envío es muy elevado, pero Busca Libre pues facilita esas entregas. Vale, entonces para todo el que quiera adquirir esta herramienta como un apoyo a la gestión emocional, a la activación del ADN, beneficiarse de todos estos poderes, digamos, que tiene la activación del ADN que nos ha explicado Tati, es buscalibre.com y ahí ya pueden ingresar. Y buscan el oráculo de Metatron. Otra pregunta, Tati, y es que cuando tú empezaste a hablar sobre todos los archivos que tiene el ADN, eh, y solamente la primera capa era la que codificaba como lo que siempre nos han hablado, ¿no? O sea, como toda esta parte genética de tus características físicas y demás, que de todo lo que tú cuentas, eso vendría a ser un 5% o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el resto? O sea, de dónde surgió esta información de hay más que ustedes no han visto humanos? Eh, ¿De dónde salió esa información de que que no es solamente ese trocito del físico, sino que hay otros potenciales? Sí, pues mira, esto viene muy en la curiosidad del ser humano, ¿cierto? Esa pregunta que siempre nos hemos hecho de que de dónde venimos, por qué somos como somos, ¿cierto? Desde la comunidad científica convencional, tradicional, se venía investigando el ADN. En el año 93 logran descifrar el código genético y se dan cuenta que solamente el 5% del contenido que encontraban en esta molécula codificaba al ser humano y que el resto no había, como que no había un lenguaje, una posibilidad legible de interpretar esa información. Entonces, en ese momento, desde la ciencia convencional le dicen, eso es ADN basura. Pero habían otros científicos en Rusia, rusos y americanos, que estaban concentrados en el estudio de esta molécula, y es allí donde se acuña el concepto de la epigenética, más allá de la genética, en donde ellos empiezan a dar cuenta que el ADN era mucho más que ese 5% y que en ese 95% que en algún momento se llamó basura, había información muy poderosa. Y ellos han seguido avanzando en estos estudios. De hecho, ya encontraron las secuencias que determinan la capacidad de expansión y contracción del aura. Ya encontraron las secuencias que están en el ADN que permiten esa característica energética en el aura. ¿Sí? También encontraron cómo el lenguaje que contiene el ADN es el que da origen y estimula al ser humano a desarrollar los sistemas de comunicación, los lenguajes. Estar intrínseco, eso en el ser humano fue lo que lo condujo a crear fonemas, palabras y dar origen al lenguaje. Eso está contenido en el ADN. Pero son un descubrimiento realmente recientes y ha sido por estos epigenetistas que están concentrados en Rusia y que están muy enfocados en descifrar el contenido, ese potencial que está allí. Pero en el 93, paralelo a esta situación que se estaba dando de la ciencia convencional y la ciencia alternativa, Crayon canaliza a través de Lee Carroll, nos entrega la información sobre las 12 hebras del ADN.
y lo entrega en ese momento que estábamos listos, o sea, la ciencia ya se están acercando a la información, entonces Crayon en ese permiso universal canaliza y entrega la información y es ahí cuando nos reconocemos que son 12 hebras, o por lo menos para la humanidad como tal, son 12 hebras que están dispuestas, activas y que venía en relación a cada una de estas hebras. Cuando yo canalizo esto en pandemia, encontré información adicional. Por ejemplo, leyendo el libro de Lee Carroll que escribe sobre la canalización de las 12 hebras, en la capa 3 estaban hablando solamente de la alegría, una de las características del niño interior. Pero cuando yo canalizo los recursos, son 8 recursos que están anclados en la capa número 3 y que hacen parte del niño esencial. ¿Sí? Entonces es información que se ha venido descargando del campo en la medida en que estamos listos para recibirlos, en la medida en que nuestra expansión de conciencia permite que nueva información ingrese para nosotros. Claro, sí, 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 o sea, todo igual. No es que sea nuevo, es que ahora estamos listos para recibirlo. Sí. Sí, 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 es cierto. No son, entre comillas, no son descubrimientos, son revelaciones. Mira, muy bien, me gusta esa palabra. Son revelaciones para las cuales ya tenemos el nivel suficiente de expansión de conciencia para poder descargarlo. Y cuando digo esto, me salta como una alegría interna de decir, quiero seguir expandiendo mi conciencia, porque es más lo que puedo, nada, lo que puedo curiosear sobre la existencia, porque al final es solo el juego de ver como, wow, todo esto existe, es posible y yo estoy viva para experimentarlo, es una delicia. Es ahí, es que realmente radica en eso, es en aprender el juego de la vida, gozarnos ese disfrute y en eso permitirnos la sorpresa, el sorprendernos cada vez que nos descubrimos en algo nuevo, en algo más grande o más poderoso, para más disfrute, para más gozo. Total, así es. Se me viene ahorita contar rápidamente una cosa, pero no me va a tomar mucho tiempo, lo prometo. Y es que en el 2020, que ahora estamos hablando de que cuando nos vimos en 2020, no fue la primera vez que hicimos terapia, pero en ese momento me acuerdo que dije, Tati, necesito ayuda, porque el 2020 fue un año también, bueno, crucial para mí, como para casi todo el planeta, o para todo el planeta, que allí yo ya me di cuenta de que realmente lo que venía haciendo, pues no era, o sea, por ahí no era, y para mí fue muy contundente, o sea, tuve como un evento muy específico en mi trabajo que dije, Esto no es, o sea, yo no puedo pasar toda mi vida aquí, algo está mal, Cristina, en mi vida tienes que buscar el camino. Y me acuerdo que en ese momento me puse en contacto contigo y entonces tú me presentaste y me dijiste, mira, estoy trabajando con estas activaciones del ADN, ¿te gustaría hacerlo? Y yo, sí a todo. Y entonces me pareció impresionante porque activamos justamente las capas que me conectarían con el propósito, la vocación, la misión de vida. Y tan pronto las activé, digamos, me empezó a llegar información, pero recuerdo dos sueños particulares en el que Ujú. en uno o sea, yo salía a un balcón y me encontraba con alguien que del otro lado me decía, Cristina, ¿ya estudiaste para el examen de ontología? Y yo en mi vida había escuchado esa palabra, ontología. Yo, ¿qué es ontología, por Dios? Y en el otro sueño, yo estaba con un grupo de personas, teníamos un maestro que nos estaba mostrando cómo gestionar la energía y estábamos jugando con la energía y yo era muy feliz porque era como que muy dotada en el manejo de la energía. Y hoy soy coach de vida espiritual y lo que más hago es trabajar con la energía y obviamente tuve que aprender mucho sobre el ser y es la base como tal, el pilar de lo que hago hoy, ¿no? Pero en su momento no sabía. Entonces, quiero usar esta historia como conductor para que nos cuentes, Tati, cómo se activa el ADN, porque es increíblemente fácil y poderoso. Pero tú eres la experta y sé que lo narras mejor. Bueno, el ADN se activa a través de la intención. Realmente lo que yo debo tener en principio es una intención clara de activar, ni siquiera de la claridad donde quiero ir, no, sino la intención de tener una respuesta de mi yo interior. ¿Sí? Entonces, en esa intención, luego traigo el mantra o el nombre de cada hebra
y esa resonancia del nombre de la hebra es lo que hace que esa capa del ADN, esa hebra del ADN que está dormidita, se despierta, porque esa resonancia, ella resuena con su nombre y dice, ok, me está necesitando y se pone a disposición nuestra. Entonces son audios muy cortos, muy concretos, en donde vamos a mencionar el mantra o el nombre que da nombre o vida a la hebra la que tenemos intención de activar, junto con esa intención de abrirme a recibir información. Así de sencillo es, Mm, ¿sí? Y los recursos lo que hacen es activar secuencias específicas en la hebra. ¿Sí? Entonces yo activo la capa número 3, ¿cierto? Que es la que me conecta con el niño esencial para permitirme el gozo y el disfrute de la vida, ¿sí? Pero cuando activo el recurso de la felicidad y la alegría, activo esa secuencia dentro de la capa, dentro de la hebre, esa que me conecta y me permite experimentar en ese momento la alegría, que es una de las características del niño esencial. ¿Sí? La confianza es otra característica del niño esencial. El niño no desconfía, el niño esencial, el niño que aún no ha sido desprogramado, no desconfía. ¿Mm? Entonces, yo activo la capa número 3 que activa mi niño esencial, pero en este momento quiero fortalecer la confianza en mí y en la vida. Entonces, utilizo el recurso y activo esa secuencia dentro de la hebra 3 que me confiere la capacidad de experimentarme en confianza. Y literalmente las personas se sienten como que un aire nuevo ingresa, como que se sienten diferentes en la intención y con la carta. La carta utiliza el sonido y el color para activar las secuencias de la ADN, pero la capa, la hebra, la activamos con su mantra y la intención. mira. Es que es impresionantemente fácil. Y sabes qué es que siento aquí que muchas veces estas herramientas, que yo digo que todo es simple, o sea, yo entre más camino este camino me doy cuenta que todo es como súper fácil. Pero un día me ponía yo a hablar con mi sabiduría interna y me decía, el problema está en que la mente siempre está o está diseñada para resolver problemas, valga la redundancia. Entonces, cuando la cosa es muy sencilla, la mente dice, pero aquí no hay un problema, no tengo nada que resolver, entonces algo anda mal. Y por eso nos cuesta mucho confiar en que cosas tan simples, simples no porque sean banales, sino porque son sencillas, prácticas, útiles, Sencillo. fáciles de hacer, puedan llegar a tener resultados tan potentes o tan favorables, ¿no? Para nuestra evolución y para nuestra vida. Es increíble. Y tú estabas hablando antes de la pausa de que vas a hacer un reto o vas a hacer una actividad justamente para la activación de esto. ¿Qué es? Cuéntanos. Bueno, ahorita el 1 de agosto nos vamos a concentrar en desarrollar el reto utilizando el poder de la mente maestra, del mastermind. Cuando varias personas nos reunimos en una intención, la energía de cada uno de ellos nutre a los demás y mi energía nutre a ese objetivo común que ponemos en la actividad. Esto fue un tema que enseñó el maestro Jesús y que Dale Carnegie lo aterrizó magistralmente en el mastermind, ¿no? Y de eso hay libros y hay formaciones, pero realmente se trata de esto, es de cómo cuando nos reunimos con una intención, contribuimos a que particularmente se cumplan mis objetivos y yo contribuyo a que se cumplan los tuyos. Entonces, como comunidad nos encontramos, vamos a hacerlo a través del WhatsApp, hay unas actividades ya predeterminadas muy sencillas, 10 minutos en la mañana, en la noche van a ser 30 minutos que nos dedicamos y vamos a estar 21 días acompañándonos en ese desarrollo. Y el eje central del reto va a ser la frecuencia 3, 6 y 9, porque hace unos meses estuve en Huayca y me entregaron esa información. Estuve en un estado de meditación, el mensaje fue ese, por todas partes, 3, 6 y 9, 3, 6 y 9. Yo, ok, ya entendí el mensaje, vamos a trabajar de manera comprometida con la capa 3, 6 y 9. Entonces el reto va a estar con ese eje. ¿Mm? Y el objetivo, ¿cuál será? Manifestar. ¿Qué van a manifestar? Quiero tener más paciencia, quiero conectarme más con el amor propio, quiero ser más honesta, permitirme decir la verdad de lo que siento y pienso. Otro dirá, no, mira, es que yo quiero un ascenso en mi trabajo. Ah, bueno, se valen esos objetivos muy terrenales también. Claro. Y pienso que esos objetivos muy terrenales también nos conectan con el ser.
Yo me he dado cuenta y Ujú. dijiste algo muy puntual y es que tu emprendimiento ha sido un espacio también de gran expansión de conciencia y para mí todo lo que tiene que ver con vocación, dinero, el hacer, el trabajo, es un camino espiritual, que nosotros lo vemos aislado porque queremos, pero no hay nada más espiritual que hacer dinero, porque cuando sales, sea porque Ah, lo vas a hacer, exacto, o sea, cuando lo haces como emprendedor o lo haces dentro de un proyecto, una organización, como un colaborador o un empleado, se te va a salir todo. O sea, es que no se queda nada escondido. Que tú no prestes atención es otra cosa, pero se te sale todo aquello que tienes en las sombras y que no le habías prestado atención. El desmerecimiento, la falta de confianza, la falta de valía, la falta de respeto o el autorrespeto. Y en eso de irse mirando hacia adentro y después ver cómo eso se transforma en la materia, ¿no? Cómo vas viendo eso en la materia, es un camino fascinante. O sea, realmente que esto lo he dicho en otras ocasiones, pero en alguna ocasión mis tías me dijeron, para ascender hay que descender y para conocer a Dios hay que aprender a ser humano. Y ser humano es justamente eso, es entender que en el juego de la materia, en ese hacer, estás siendo. Y como es un espejo, es como que te estás mirando al espejo constantemente. Y si puedes observar y ver que todo lo que sucede a tu alrededor es solo una proyección de este campo electromagnético que eres, entonces te vas a ir transformando. Y hay un punto en el que dices, es que no soy nadie, por eso puedo ser todo, porque no soy nadie, no soy un yo específico. Me voy reconstruyendo y construyendo en el yo que mi alma necesita para una experiencia determinada. en el reto, la meditación es verme sin cuerpo, sin tiempo y sin espacio, en pura esencia para volverme a crear y recrearme y crearme en lo que estás diciendo, o sea, tanto en las experiencias y en las virtudes del espíritu como en las virtudes de la materia. Ay, qué rico disfrutar del fucsia, de esta blusa y ponérmela, darme el gusto de que la compro y la tengo y me la pongo. Es eso, ahí estamos siendo absolutamente humanos y al ser absolutamente humanos somos absolutamente espirituales. Total, totalmente. O sea, para mí la espiritualidad no es algo que tú te vuelvas, es tu naturaleza. No tienes escapatoria, que tú la reconozcas o no es otro tema, que cómo conectas con ella, eso es otro tema. Como me dijeron a mí una vez mis guías, no importa el cómo, importa la conexión. ¿Cómo te conectas tú contigo? ¿Cuándo es que sientes esa dicha de haber reconectado contigo? Eso es lo que tienes que hacer, no más. O sea, no seguir el paso Sí, de sí, sino sí. hacer eso que te lleva a ti siempre. No hay que meditar para ser espiritual. No, 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 solo hay que ser, sí, solo hay que ser uno mismo y con eso basta y sobra y ahí se da la felicidad, la plenitud y la dicha. Esto es maravilloso. Tati, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo para hacer parte de este reto? Bueno, pueden escribirme en redes en @tatianasalazarbio.com, pues, @tatianasalazarbio, que es el Instagram, ¿cierto? Y allí por interno me dicen, mira, yo quiero ser parte del reto y yo te envío el enlace para que te conectes y arranques con nosotros el 1 de agosto. Tatiana Salazar Bio en Instagram. Perfecto. Y voy a hacer una acotación y es que Tatiana Salazar se escribe T-H-A, Ah, sí, T-H-A, Tiana Salazar Vigo. Y sí, ahí sí, sí, importante. Sí, la ortografía del nombre de mi padre me la otorgó, entonces es importante que la tengan presente. pero seguro que numerológicamente eso tendrá algún tipo de significado. No, claro, claro, claro que sí. Fue muy Sí, importante esa H ahí para determinar la numerología de mi nombre. Ujú, mira, claro, no, no, no suceden las cosas por casualidad, yo de eso me he dado cuenta. total, así es. Tati, me ha encantado esta charla. ¿Alguna idea con la que nos quieras dejar hoy? Bueno, yo les quiero dar tres recomendaciones, ¿sí? Ríanse mucho, respiren conscientemente y disfruten la vida. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Así es, a reír, a respirar y a disfrutar. Y a Tati, disfrutar. gracias infinitas por tu tiempo, por entregarnos tanta información y sobre todo por eso, por entregarnos información que realmente nos devuelve el poder interno. A ti muchas gracias por abrir los micrófonos de tu programa.
a la audiencia mi amor y mi abrazo y nos estamos encontrando en este camino. Claro que sí. Yo soy Cristina Rubiano, me pueden seguir en redes como Cristina Rubiano-bajo. Que la felicidad de ser ustedes mismos les acompañe siempre en este eterno presente. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.